a lo largo de los últimos tiempos, pero es simplemente la reacción que tiene tu cuerpo a un input que es negativo para tu cuerpo. Es decir, lo que es doloroso para ti, para otro sistema vivo, tal vez es bueno. Mira que, en cierto modo, emular la creación de dolor en un sistema artificial tiene sentido si eso le ayuda a mejorar su autopreservación, que en el fondo es la única función del dolor, pero si lo pensáis bien, el dolor humano, además de no ser universal, es totalmente relativo. Es decir, si yo ahora vengo y te digo, te voy a clavar algo, ¿no? Y todos nos quedamos en silencio y te clavo, no sé, este bolígrafo, te va a doler mucho, por muchas razones, ¿no? Pero si en lugar de yo venir ahora, sales por la calle, está viniendo un tráiler, está a punto de achafarte y vas a hacer un salto y cuando estás saltando te clavas este mismo bolígrafo, pues te vas a dar cuenta de aquí a 20 minutos, ¿sí? Porque la adrenalina que habrá generado tu cuerpo para que no te achafe el autobús o el coche, ha hecho que tu cerebro decida que ese dolor está bien y ese no pasa nada. Y eso es lo que sucede cuando tienes un gran impacto o un gran accidente, que lo primero es, no te das ni cuenta. Tú vas a tener una rotura muy grande o incluso una amputación y tú no te das cuenta. Pero tu cerebro está diciendo, tenemos que priorizar que el sistema funcione lo mínimo, lo importante. Y luego ya vamos a discutir, ¿no? Si, ay, me he dado un poquito y... No, no, esto el mundo no para porque me he clavado algo en la punta del dedo. De manera que el dolor, desde un punto de vista evolutivo, tiene una función de preservación del sistema, el que sea. Incluso es que los sistemas más simples, los virus es discutible y es algo que lo podríamos hablar y también estoy estudiando el tema, pero ya las bacterias ya lo tienen, el sistema de quemotaxis. Cuando algo es complejo y negativo, nocivo, yo me escapo. Es lo que hacemos. Cuando algo es malo me aparto, cuando algo es bueno me acerco. Luego podemos poner matices más complejos, ¿no? Que un sistema artificial lo tenga es útil si queremos que sobreviva. Ahora, lo vamos a denominar dolor. Aquí está el gran debate de inteligencia artificial. Hoy en día se juntan muchas cosas. Las empresas también quieren vender humo, quieren vender cosas como que esta máquina te entiende. Esto ya funciona. Ya hay sistemas, por ejemplo, en Japón, se venden unos hologramas que interactúan con las personas y te escriben en el móvil. Incluso hace no muchos años hubo un hombre que dijo que se había casado con este holograma, estaba enamorado. Ahora es viudo. La empresa dejó de dar servicio a esta máquina, a este sistema. Es como una urna con un holograma dentro. Y entonces él dijo que era viudo e incluso hizo una defensa de una nueva sexualidad que era el ficcionalismo, que dices, que es, me enamoro de algo que no existe, ¿no? Pero como yo me enamoro, pues es suficiente. Entonces, esto es una revolución. Entonces, ¿tiene sentido que las máquinas tengan algo semejante al dolor? Si es algo muy sencillo del tipo, como no sé, lo que tiene un romba, ¿no? Se acerca a un ángulo, ve que el ángulo, con un cálculo de sonar muy sencillo, tiene un ángulo tal y esto implica que hay un vacío y entonces esto implicará que caiga. Es una orden muy simple, gira y no caigas por las escaleras. Si cae va a sentir dolor, no. Que este es el santo grial de mucha gente que nos dedicamos a inteligencia artificial y lo que se está ya hablando ahora ya con la sentencia, si pueden llegar a sentir, que no es ninguna chorrada. Pensad que históricamente los seres humanos pensábamos que solo unos ciertos seres humanos eran humanos, es decir, solo los hombres ricos pensaban que eran seres humanos. A cabo de un tiempo, estos hombres ricos decidieron que algún resto de hombres también eran seres humanos, ¿sí? Durante la Revolución Francesa, que las mujeres, a cabo de 2 años salió una mujer que dijo, y la Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres, porque aquí dice de los hombres y solo se ocupa de los hombres, y era verdad. Y al cabo de un tiempo dijimos, bueno, tal vez las mujeres tienen derechos, porque pensad que hasta hace muy poco tiempo las mujeres no votaban. Y que, a ver, solo unos pocos siglos antes, cuando los españoles llegaron a Sudamérica, y esto no es ningún tópico, se tuvo que hacer un concilio religioso, ¿sí?, para decidir si esas cosas eran personas o no. Esto se discutió religiosamente. ¿Tienen alma o no tienen alma? Incluso
Mira, mi primer artículo como académico es sobre la obra de San Alberto Magno. San Alberto Magno decía que los pigmeos no eran seres humanos. Tenían manos, pero no las utilizaban para hacer cosas racionales como los occidentales. Él pensaba en un alemán del siglo XII que vivía en el centro de Alemania, que hablaba latín y que era como él. ¿Sí? Y esto era la base para decir que había cosas que eran personas y otras que no eran personas. Y estamos viviendo en una revolución en la cual ahora estamos empezando a decir que hay cosas que tienen sentimientos y no tenemos derecho a matarlas. Por ejemplo, hace poco en Inglaterra legislaron sobre los pulpos y otros cefalópodos, diciendo que sienten dolor. Y es el argumento para que no se muevan. Y todo el gran movimiento veganista está en relación al sentir el dolor. Incluso hace solo 8 años se decidió dar derechos de persona no humana, pero persona, a un gorila en Argentina. Es la primera vez en la humanidad. Y hace muy pocos años a un robot se le dio la ciudadanía de un país que es Arabia Saudí. De manera que, si os estáis dando cuenta, en las últimas décadas, en los últimos siglos, pasamos de decir que solo los hombres eran personas, las mujeres no erais nada, para la filosofía occidental, no erais personas. Platón decía que erais el estado previo a un hombre. No, pero no un hombre porque sea mejor, a una persona. Persona es un hombre que tiene alma de verdad. Vosotros ya como el alma inferior, más próxima a un perro que a un hombre. ¿Sí? Y esto es lo que científicamente se justificó históricamente. Con el paso del tiempo se ha ido ampliando. En este país, hace 100 años las mujeres no votabais, hace 40 años no podías tener una cuenta corriente solas, tenía que tener un marido o vuestro padre. Era así, en este país. Que hablamos de Arabia Saudí y de, joder, ¿cómo se pasa? Aquí sucedía esto, tenías que pedir un permiso para ir al banco y tener tu cuenta corriente. ¿Sí? Y fijaos que van pasando las décadas y vamos ampliando la cantidad de agentes a los cuales consideramos susceptibles de tener derechos. Y la última que estamos introduciendo son las máquinas. Y no es ninguna tontería, porque cada vez son más complejas. Por lo tanto, ¿tienen dolor? No tienen dolor. Esto te lo puedo asegurar. Como el nuestro, ni de broma. ¿Que llegarán a tener algo si aumentamos su complejidad en su sistema? Seguramente. ¿Dónde nos va a llevar esto? Pues a un buen conflicto legal, porque van a tener derechos. Si los tengo yo, si yo tengo derechos y tú tienes derechos, ¿por qué no los va a tener el otro? De manera que es algo que parece ciencia ficción, insisto, muchas de las cosas que estamos hablando ahora mismo, hace 15 años parecían ciencia ficción. Era en plan, hay gente aburrida que está en un congreso hablando de esto, y ahora son cosas reales. Insisto, no hay coches automáticos en la calle por temas legales. Porque si empezaran a tener accidentes, no hemos clarificado todavía quién paga y qué pasa. Y si achafan a un niño pequeño o no, o qué, ¿quién tiene la responsabilidad? Pero si esto estuviera claro, ya lo tendríamos. Y robots en las casas y sistemas de inteligencia artificial funcionando a todo trapo en vuestros móviles. Pero si no existe, no es porque no se pueda técnicamente, es porque hay muchos escollos legales y éticos salvajes. Y esto solo en los inicios de esta revolución. Es que lo que está por venir en pocos años es mucho más. Insisto, todos mis colegas cuando hablaban de estos blancos que hemos comentado, que sí, que aburriditos, pero hablábamos de un horizonte de en 75 años va a pasar esto, en 80 años, en 100 años. Esto es la gente que ya eran muy pros, muy idealistas, y la gente está alucinando. La gente del área está alucinando con lo que está pasando ya. Y el problema es que no tenemos respuestas, no hay sistemas éticos, no hay sistemas legales, no hay tradiciones, es que no sabemos ni cómo hacerlo para resolver estos problemas. Por eso que es un momento de conflicto, pero es un momento súper excitante. Se puede diseñar todo de nuevo. Por ejemplo, no hemos hablado de los xenofeminismos, los feminismos que, por ejemplo, que abogan el fin del género a través de estas tecnologías. Porque, por ejemplo, ¿no? El gran debate, que lo estabas diciendo, ¿no? Estos sistemas que tienen que ser binarios. Bueno, ¿y por qué no binario? ¿Por qué ya no abolir el género directamente? ¿Por qué no hacer máquinas para reproducirnos? Ya existen. Pensad que uno de los proyectos que recibió más dinero hace poco de la Caixa fue un proyecto de aquí, un consorcio de médico de Barcelona,
que están haciendo son sistemas de asistencia para personas nacidas muy prematuramente, pero este es el inicio de tener úteros artificiales. Pensad que el único límite hoy en día para hacer crecer un embrión en un laboratorio es legal. Hay aspectos técnicos también, pero el único aspecto realmente que limita hasta dónde se puede hacer crecer un embrión es que la ley dice hasta 14 días y ya está. Si dijera 35, pues 35. Y estamos haciendo tecnologías que permiten que esto sea más, lo de hacer crecer y lo de crear, sacarlo antes del útero materno, pues también antes y con posibilidad de supervivencia. Entonces hay gente, y incluso hubo feministas en los años 70 que decían, vamos a crear sociedades igualitarias cuando el género desaparezca y la tecnología supla esta. Pero el problema es, no seamos gilipollas, siento decirlo así. ¿Quién va a controlar a las empresas que generan seres humanos? ¿Quién va a tener el derecho de generar seres humanos? Insisto, la tecnología ya existe. No funciona muy bien todavía, pero ya existe y cada vez mejora más. Se están haciendo sobrevivir a prematuros con 23 semanas y el límite está llegando, va a llegar a 18 en muy poco tiempo. Es decir, podemos hacer crecer más, podemos hacer sobrevivir más. Podemos hacer máquinas que generen seres humanos. ¿Lo vamos a querer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no somos capaces de hacer un sistema de elección de personas justas, porque somos racistas y somos sexistas, ¿cómo vamos a poder gestionar qué seres humanos van a nacer y con qué características? El problema es que no estamos preparados. Insisto, somos unos monos con unas tecnologías de dioses, pero con unas mentes realmente prehistóricas. Y este es el gran problema de la humanidad hoy en día. Y la inteligencia artificial lo que pone sobre la mesa es que esta precisión que está en nuestras manos se nos escapa totalmente. Pero no es que se nos escape porque es un peligro, que no, nos va a matar, no es esto. Simplemente es que son capaces de analizar con más precisión que nunca cosas que la damos por supuestas. Como ya comentaba, todos los sesgos, todo el tema de los datos. El gran debate de los datos, esto es tan sencillo, pues démosle más datos. No, es que no es tan suficiente como dar más datos. Es dar datos y crear los algoritmos y hacer los algoritmos transparentes y discutir cómo vamos a hacer que todo el proceso se pueda visibilizar. Pero hay momentos en que incluso la propia tecnología no lo permite visibilizar. Mi área de estudio, perdón, si no, es Deep Learning. El Deep Learning, uno de los grandes problemas es que a partir de muchas capas de analizar los datos, pierdes el hilo de cómo se ha hecho. Pero claro, es que si tengo que verificar, es como si tuvieras 2 millones de hijos. Si tienes que vigilar si todos se ponen el pantalón, no tienes horas en el día. Les tienes que enseñar a ponerse los pantalones y que lo hagan. Con la tecnología sucede lo mismo. Estamos utilizando más datos, automatizando más sistemas para procesar estos datos, pero no podemos controlar cómo los datos se controlan y cómo se generan. Entonces, es un bucle muy perverso que es muy difícil de controlar. Y más cuando pasa lo que os estaba diciendo yo antes, que todo esto está en manos de empresas privadas o del gobierno, que decide que cuando hubo el COVID, el gobierno español dijo que todo el mundo se ponga una aplicación, tranquilos, nadie os va a controlar, ¿no? Pero así tendremos más datos. Y dices, ¿tú te crees que soy imbécil o qué? ¿Vas a saber dónde estoy y cómo me encuentro, la temperatura y todo? ¿Y esto no va a tener consecuencias? Claro que va a tener consecuencias. Que ya pasó. Sí. Preguntas. Pregunta més. Aquí. Representante consular de México. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Casa América por la invitación, a Marta Nin, ¿sí? Felicitarlos a ustedes, a alumnos del liceo, a sus profesores que están aquí. La verdad es que este tipo de educación es, para mí, entender de las más importantes. Salir del aula, ver cosas prácticas, ver este tipo de cosas es muy interesante y espero que las puedan aprovechar mucho, ¿no? Y también, obviamente, felicitar y agradecer a nuestros ponentes, ¿sí? Tanto a Jordi como a Sofía. Muchas gracias, muy interesante, la verdad. La verdad es que yo casi nunca hago preguntas,